Modo Opinión presenta la entrevista. Son las 12:51 de la tarde y con nosotros se encuentra el gran dirigente político Tony Raful con nosotros. Muy buenas tardes, don Tony. Sí, bueno, buenas tardes. Buenas tardes, don Tony. Muy buenas tardes y muchas gracias por acudir a nuestra llamada para que usted nos cuente de cómo ha sido el proceso de estos últimos días, este gran fin de semana que ha sido bien penoso de su gran amigo fallecido Atuey de Camps. Así es. Bueno, la pérdida del licenciado Atuey de Camps es una pérdida que enlutece a la patria entera. Se trata de uno de los políticos dominicanos más coherentes y cuyo ejercicio de la actividad política se caracterizó por la firmeza de sus ideas, por la valentía con que las asumía en cada una de las coyunturas, independientemente de que en algún momento se pudiera estar o no de acuerdo con él. Había que respetar la firmeza con que planteaba sus posiciones en el debate nacional. Atuey, la historia dominicana, la historia política contemporánea dominicana, no se escribe sin el nombre de Atuey de Camps, en especial la lucha sostenida como dirigente estudiantil por una mayor asignación presupuestal para la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la famosa lucha por el $500,000 a finales de los años 60 del siglo pasado, donde él encabezó la gran coalición de fuerzas universitarias, empleados, profesores y estudiantes que se vincularon al pueblo dominicano en la lucha, exigiéndole al presidente Balaguer entonces la mayor asignación presupuestal para la universidad. Allí su liderazgo creció e irradió una fuerza política importante y además fue elegido y presidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos. Hasta el momento en que Atuey de Camps es elegido presidente de la Federación de Estudiantes, esta entidad universitaria había estado controlada por los sectores revolucionarios de izquierda. Es a partir de la victoria del licenciado Atuey de Camps que una fuerza democrática liberal como el Partido Revolucionario Dominicano asciende al liderazgo estudiantil en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Fue un ejercicio brillante. Y después el nombre de Atuey de Camps está íntimamente asociado al doctor José Francisco Peña Gómez en la lucha por la democracia, la gran victoria electoral de 1978 que le puso fin a las reelecciones oscuras, represivas que se daban en el país bajo el gobierno del doctor Balaguer desde 1966, incluso sin la participación de los partidos de oposición, culminó con esa victoria impresionante de 1978 que liberó a los presos políticos, abrió las cárceles del país, permitió el regreso de los exilados y bajo el gobierno de Antonio Guzmán garantizó un ejercicio democrático desconocido desde la desaparición o el derrocamiento del profesor Juan Bosch en 1963 y que obligó incluso a los gobiernos posteriores, incluido el doctor Balaguer, a cambiar su política represiva en la República Dominicana. Atuey estuvo al frente de todo el aparato de comunicación política y activa y presencia activa en esas luchas democráticas que culminaron con el desplazamiento del gobierno autoritario del presidente Balaguer en 1978 y luego en el ejercicio político de su vida mantuvo siempre posiciones muy firmes, muy en el debate, muy controversiales, pero siempre defendida con mucho ahínco, con mucha honestidad de parte de él. Luego fue elegido diputado, fue presidente de la Cámara de Diputados, siempre elaboró proyectos y defendió el interés nacional y luego incluso ejerció como secretario de la presidencia en el gobierno de 1982 a 1985, que fue el ejercicio como secretario de la presidencia en la gestión del doctor Salvador Jorge Blanco. Podemos decir de Atuey de Camps que era un modelo realmente de liderazgo político democrático y además se opuso a la reelección del presidente Hipólito Mejía en el 2004, o sea, fiel, coherente con su pensamiento, demostró a la postre que él tenía la razón política y yo creo que nadie puede dudar un momento porque el propio presidente Mejía luego reconoció que había sido un error garrafal haber intentado reelegirse en el poder y eso le daba la razón evidentemente al planteamiento que hizo Atuey de Camps, que prefirió en un momento determinado marchar solo si era necesario, defendiendo sus ideas y principios antirreeleccionistas. Entonces, yo creo que a una vida de esa naturaleza hay que mirarle la luz, o sea, los aportes, los valores, y no caer en ningún tipo de pequeñez a la hora de honrar su vida en este momento triste de su mundo. Así es, don Tony. Don Tony, Jean Luis Rodríguez, de este lado. Sí, cómo no. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien.
yo quisiera que usted, como este es un programa joven, de gente joven, que usted nos dijera a nosotros, a su juicio, cuál es el legado más importante que deja Atuey de Camps a la juventud dominicana. Bueno, el legado más importante de Atuey de Camps es la coherencia en sus principios. O sea, siempre defendió sus ideas desde un punto de vista coherente. O sea, nunca estuvo cambiando, digamos, de chaqueta o de principio de acuerdo a conveniencias coyunturales. O sea, Atuey, en sentido general, siempre ejerció la política con un principio claro de defender los valores que él sustentaba con claridad meridiana en el acontecer político nacional. No necesariamente muchas veces esas posiciones fueron exitosas, pero fueron valederas en términos históricos. O sea, lo que determina la validez de una posición política no es el triunfo inmediato de las mismas, sino a la postre el reconocimiento de la historia a esa posición. Y en ese caso yo creo que Atuey tuvo bastante claridad en una serie de planteamientos que hizo en relación con la política nacional, y el nuevo liderazgo juvenil, el nuevo liderazgo de los jóvenes de hoy debe aprender de ese concepto, o sea, defender los principios por encima de todo, porque al final son los principios los que recuperan el valor de las posiciones ideológicas en el acontecer histórico. Lo otro pasa, no son las construcciones, no son los edificios, no son las carreteras, que son importantes y que deben ser parte de cualquier gestión, las que de alguna manera validan el accionar político, sino los referentes históricos importantes. Eso es lo más importante que puede darse en un país, en un pueblo. Yo creo que Atuey representaba ese tipo de planteamiento y de idea. Muchas gracias. Yo, por supuesto, que lo conocí bastante bien. Prácticamente yo ingresé al Partido Revolucionario Dominicano a los 18, 19 años, o sea, un joven que apenas empezaba los estudios en la universidad, y me ligué mucho, me vinculé mucho a Atuey de Camps. Lo conozco bastante bien, y aunque discrepábamos en algunos aspectos, siempre fue respetuoso con las posiciones que uno asumía. O sea, yo creo que ese es el legado. Muchísimas gracias, don Tony, por habernos acompañado en Modo Opinión. Un abrazo. Un honor para mí. Gracias. Bueno, ya escuchamos la llamada de este gran político, de dirigente político, Tony Raful, pero ahora vamos a hablar con el pueblo. Buenas tardes, ¿quién nos habla? Buena, Verónica Minaya. ¿Cómo se siente, Verónica? Cuéntenos. Muy bien. ¿Qué le ha parecido el programa hoy? Cuéntenos. Muy bonito. Ok, muchas gracias. Aló, buenas tardes, ¿quién nos habla? Sumelida, bien lindo todo el programa, y la muerte de ese señor ha sido muy triste. Así es, muchas gracias. Aló, buenas tardes, ¿quién nos habla? Buenas tardes. ¿Cómo se siente? Antonia Valerio. Cuénteme, Antonia. Yo me encuentro muy triste por la muerte de Atuey de Camps, porque estamos concojados con la muerte de él, porque era un ser humano muy valioso para la sociedad. Así es, muchas gracias, Antonia. Buenas tardes, ¿quién nos habla? Aló, buenas tardes. Buenas tardes, ¿quién nos habla? Buenas tardes. Aló. Bueno, se callaron la llamada. Vamos a anunciar la rifa, señor, porque ya el tiempo se nos está agotando. Sí, estamos llegando a la parte final, y es importante que quienes escuchan este programa llamen, porque ya estamos en el momento de nuestra rifa. Tenemos 5 órdenes de compra del restaurante Just China. Aquí está la línea llena y vamos a comenzar a contestar llamadas. Buenas tardes. ¿Quién nos habla? Felicidades. Luisa de Lora. Felicidades. Díganos sus últimos 4 dígitos de su cédula. Que repita el nombre, por favor. 6508. Y repita el nombre, por favor. Luisa de Lora. Luisa de Lora. Muchas gracias por su sintonía. Felicidades. Buenas tardes. ¿Quién nos habla? Buenas tardes, Sumelida Payano. Cuéntenos su número de cédula, últimos 4 dígitos. 5046. Gracias por su sintonía. Felicidades. Aló, buenas tardes. ¿Quién nos habla? Hello. Sí. Sí, buenas tardes. Cuéntenos. Su nombre y 4 últimos dígitos de la cédula. Yajaira María Sosa. Sí. La cédula. 5448. Gracias por su sintonía. Felicidades. Buenas tardes. Nos quedan 2 llamadas. Sí, ¿cómo se siente? Eris Carrasco. Ok, últimos 4 dígitos de su cédula. 1952. Felicidades, gracias por su sintonía. Última llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se siente? Nombre y últimos 4 dígitos de su cédula. Henry Stalin Félix Vargas, 9534. ¿Qué le pareció el programa hoy en Modo Opinión? Excelente. Muchas felicidades y gracias. Bueno, ya tenemos las 5 órdenes de compra. Esa llamada de que nosotros anunciamos las rifas se llenan de una vez. Y miren cómo están los teléfonos, señores. Claro. Pero agradecemos a los participantes que siempre están atentos. Y agradecer al restaurante Just China. Al restaurante Just China y a todos los que de una manera u otra han hecho sus aportes a este programa de Modo Opinión. Y a quienes son los agraciados, felicitarlos por... Sí, premiamos a nuestros oyentes de este gran programa. Ya ha llegado el fin de este programa hoy 28 de agosto.
lamentablemente, que empezamos una semana bien triste, una semana de duelo. Hoy es día de duelo, pero la semana de duelo también. Nos quedan muchas enseñanzas. Así es. Lo importante es aprender y seguir estudiando la figura de Atuey Camps, que creo que sería lo más importante. Agradecer sus enseñanzas y a su vez nosotros convertirnos en jóvenes promotores de ese tipo de accionar que tienen algunos seres humanos, y en este caso el licenciado Atuey Camps, de nosotros ser promotores de esos principios y valores que enaltecen la figura de un hombre como lo fue el licenciado Atuey Camps. Y yo creo que el resumen del programa, la palabra que resume el programa de hoy de modo opinión es la siguiente: coherencia política. Así es. Hasta el domingo próximo.